Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy, como ya habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta: la relación entre Anne Ercel y Kerem Bürsin. Pero no solo eso, vamos a hablar de un aspecto que siempre genera mucha curiosidad y debate en los celos. Sí, escucharon bien. Vamos a desentrañar esas situaciones donde, según los rumores y las evidencias que hemos recopilado, los celos podrían haber asomado la cabeza en esta querida pareja. Sabemos que Anne y Kerem siempre han sido muy reservados con su vida privada, pero los fans somos detectives natos, ¿verdad? Así que prepárense para un análisis exhaustivo, lleno de detalles jugosos, anécdotas, y por supuesto, mucha especulación basada en lo que hemos visto en redes sociales, entrevistas y algunos momentos captados por los paparazzi. Antes de que empecemos, quiero recordarles que todo lo que vamos a comentar aquí se basa en observaciones y análisis de información pública. No tenemos información de primera mano, ojalá. Pero trataremos de ser lo más objetivos posible y dejar que ustedes saquen sus propias conclusiones. Y ahora, antes de sumergirnos de lleno en este tema candente, les pido un favor enorme: si les gusta el contenido que hacemos en este canal, no olviden suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles más contenido como este. Ahora sí, vamos al lío. Vamos a empezar por sentar las bases. Anne Ercel y Kerem Bürsin, como todos sabemos, se conocieron y enamoraron durante el rodaje de la exitosísima serie Sen Kalkam, Llamas a mi puerta. Desde el principio, la química entre ellos era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Las miradas, las sonrisas, la complicidad, era evidente que había algo más que una simple amistad. Sin embargo, como les decía, ambos fueron muy cuidadosos al principio. No querían exponer su relación al escrutinio público hasta que estuvieran seguros de lo que sentían. Pero claro, con la fama que tenían y la legión de fans que los seguían a todas partes, era prácticamente imposible mantenerlo en secreto por mucho tiempo. Y fue durante los meses de rodaje y especialmente después del boom de la serie, que empezaron a surgir los primeros rumores sobre posibles escenas de celos. Vamos a analizar algunas de ellas con lupa. Uno de los momentos que más dio que hablar fue durante una entrevista en la que ambos estaban promocionando Sen Kalkam. Kerem, como siempre, estaba muy bromista y coqueto con Anne. En un momento dado, el entrevistador le preguntó a Anne sobre sus planes futuros y mencionó la posibilidad de que trabajara con otro actor. La reacción de Kerem fue interesante. Se le borró la sonrisa del rostro por un instante y aunque intentó disimularlo con una broma, muchos notaron que había algo de tensión en el ambiente. Algunos fans incluso comentaron que parecía que le había molestado la idea de que Anne pudiera trabajar con otro galán. ¿Celos? Puede ser. O quizás simplemente no quería que su compañera de trabajo, y en ese momento ya su pareja, tuviera que pasar por la presión de trabajar con alguien nuevo. Sea como sea, el momento fue captado por las cámaras y generó muchísima conversación. Otro episodio que avivó los rumores de celos tuvo que ver con las redes sociales. Como saben, Anne es una influencer con millones de seguidores en Instagram. Constantemente recibe likes y comentarios de fans, pero también de otros famosos y compañeros de profesión. Hubo un tiempo en que varios actores turcos, algunos bastante conocidos, empezaron a comentar y dar me gusta a las fotos de Anne con más frecuencia de lo habitual. Algunos fans notaron que casi al mismo tiempo, Kerem empezó a publicar fotos más seguido y a dejar comentarios más cariñosos en las publicaciones de Anne. ¿Coincidencia? Quizás. Pero muchos lo interpretaron como una forma de marcar territorio y dejar claro quién era el dueño del corazón de Anne. Recordemos que en ese momento la relación no era oficial, por lo que es comprensible que Kerem pudiera sentir cierta inseguridad. Al final, Anne es una mujer hermosa y talentosa, y es natural que atraiga la atención de otros hombres. También se habló mucho de la relación de Anne con sus exparejas. Aunque no se sabe mucho sobre su vida amorosa antes de Kerem, se rumoreaba que seguía manteniendo contacto con algunos de sus exnovios. Esto, obviamente, podría haber generado cierta incomodidad en Kerem, especialmente al principio de la relación. Los celos, como todos sabemos, son una emoción humana muy común. Todos los hemos sentido en algún momento de nuestras vidas. Y en el mundo del espectáculo, donde la competencia es feroz y la exposición mediática es constante, es aún más fácil que surjan este tipo de sentimientos. Otro punto a tener en cuenta es la personalidad de Kerem. Siempre se ha mostrado como un hombre seguro de sí mismo y con mucho sentido del humor. Sin embargo, debajo de esa fachada, también se intuye una persona sensible y vulnerable. Es lógico que estando enamorado de Anne sintiera celos en ciertas situaciones. Al fin y al cabo, nadie quiere perder a la persona que ama. Por otro lado, también se especuló sobre los posibles celos de Anne hacia Kerem.
Aunque él siempre ha sido más reservado que ella en cuanto a su vida personal, también es un hombre muy atractivo y con mucho encanto. Es inevitable que otras mujeres se sientan atraídas por él. Hubo un par de ocasiones en las que se vio a Kerem interactuando con otras actrices en eventos públicos, y algunos fans notaron que Ande parecía un poco seria o distante en esos momentos. También se comentó que no le gustaba mucho la amistad de Kerem con algunas de sus excompañeras de trabajo. Sin embargo, es importante recordar que todo esto son solo especulaciones. No tenemos pruebas concretas de que Ande sintiera celos de Kerem. Puede que simplemente estuviera cansada, o que no le gustara la atención mediática que recibía su relación. Lo cierto es que la relación entre Ande y Kerem siempre ha estado rodeada de misterio y especulación. Ellos nunca han hablado abiertamente sobre sus sentimientos o sus problemas. Prefieren mantener su vida privada alejada de los focos. Pero a pesar de todo el secretismo, es innegable que se amaban profundamente. Su amor era evidente en cada mirada, en cada gesto, en cada palabra. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales, se reían juntos, se divertían juntos. Era una relación llena de complicidad y cariño. Lamentablemente, como todos sabemos, su relación llegó a su fin. A principios de 2022, anunciaron su separación, dejando a miles de fans con el corazón roto. Las razones de su ruptura nunca se hicieron públicas. Algunos dicen que fue por la presión mediática, otros que fue por incompatibilidad de caracteres. Lo cierto es que nunca lo sabremos con certeza. Pero a pesar de su separación, el recuerdo de su amor sigue vivo en la memoria de sus fans. Ande y Kerem siempre serán recordados como una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Y volviendo al tema de los celos, creo que es importante destacar que no siempre son algo negativo. En pequeñas dosis, pueden ser una señal de que te importa la otra persona y que no quieres perderla. El problema es cuando se vuelven obsesivos y controladores. En ese caso pueden dañar la relación y generar mucho sufrimiento. En el caso de Ande y Kerem, es imposible saber si los celos jugaron un papel importante en su relación. Pero basándonos en lo que hemos visto y en lo que se ha comentado, es probable que sí hayan experimentado esa emoción en algún momento. Al fin y al cabo, son humanos como todos nosotros. Lo importante es cómo manejaron esos sentimientos. Si supieron comunicarse abiertamente y resolver sus problemas juntos, o si dejaron que los celos los consumieran y los separaran. Eso es algo que solo ellos saben. Pero independientemente de lo que haya pasado, lo que queda claro es que su amor fue real y profundo. Y eso es lo que importa al final del día. Ahora analicemos un poco más a fondo algunos detalles que podrían haber alimentado los celos en esta relación. Por ejemplo, la diferencia de exposición mediática. Hande Erçel, antes incluso de Senkalkam, ya era una actriz muy conocida y una figura muy popular en las redes sociales. Kerem, si bien también era famoso, no tenía el mismo nivel de seguimiento y atención mediática que Hande. Esta diferencia podría haber generado cierta inseguridad en Kerem, especialmente al principio de la relación. Ver a su pareja rodeada de fans y pretendientes constantemente podría haber despertado sus celos. También es importante tener en cuenta el tipo de trabajo que realizan.